La pobreza estructural en América Latina es un fenómeno persistente y complejo que afecta profundamente a las oportunidades de movilidad social y al bienestar de los sectores más vulnerables. Este podcast explora los orígenes y las características de la pobreza estructural, poniendo énfasis en su impacto en la educación, la cultura y las políticas públicas. Se analizan las dinámicas sociales que perpetúan las desigualdades, incluyendo las barreras educativas y culturales que limitan el ascenso social a los jóvenes. Además, se discuten las políticas públicas y los sistemas políticos que podrían contribuir a la reducción de la pobreza estructural, con énfasis en la distribución de la riqueza y la mejora de la equidad en el acceso a servicios básicos. Bienvenido a Moviendo Nubes, una producción de Aaron Mendoza. Comenzamos. La pobreza es un fenómeno complejo que afecta a millones de personas en América Latina, generando desigualdades profundas en términos de acceso a recursos y oportunidades. Este concepto se refiere a las condiciones económicas, políticas y sociales que perpetúan en la pobreza a lo largo del tiempo, impidiendo que grandes segmentos de la población escalen a niveles superiores de bienestar. Para ello, se utilizarán marcos teóricos y enfoques desde las ciencias de la comunicación, la antropología social y la psicología. La pobreza estructural es aquella que no puede ser explicada únicamente por factores individuales o temporales, sino que está profundamente enraizada en la organización económica, social y política de un país. Según Rivas y Gaudín, en el año 2021, mencionan para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe que la pobreza estructural se mantiene y perpetúa debido a factores como el acceso limitado a la educación, la discriminación sistemática, la falta de empleos formales y la exclusión social, a diferencia de la pobreza coyuntural, que está vinculada a crisis económicas o desastres naturales. La pobreza estructural está arraigada en las instituciones y en la distribución desigual de los recursos. Este fenómeno es particularmente pronunciado en América Latina, donde las diferencias económicas y sociales son históricas y están fuertemente relacionadas con la colonización, las políticas económicas neoliberales y los conflictos políticos internos. Uno de los elementos centrales de la pobreza estructural es la creación de una clase social excluida, que enfrenta barreras insuperables para acceder a la educación de calidad, salud, empleo formal y otros servicios básicos. Esos factores no solo limitan la movilidad social, sino que también perpetúan la desigualdad a través de las generaciones. Los orígenes de la pobreza estructural en América Latina tienen sus raíces en una serie de factores históricos y políticos. Durante la colonización, las sociedades latinoamericanas se estructuraron bajo un sistema de clases que relegaba a las poblaciones indígenas y afrodescendientes a los márgenes de la economía y la sociedad. Esta estructura social jerárquica contribuyó a la creación de un sistema económico dependiente que ha permanecido vigente en muchos países de la región a lo largo de los siglos. En el siglo XX, los modelos económicos basados en el liberalismo y la apertura al mercado global intensificó las diferencias sociales. A pesar de los esfuerzos por implementar políticas de bienestar y desarrollo, el modelo neoliberal, promovido en muchos países de la región en las décadas de 1980 y 1990, resultó en una concentración de riqueza en las élites y en la expansión de la informalidad laboral, lo que limitó las oportunidades para los sectores más vulnerables. El impacto de la pandemia del COVID-19 amplificó estas desigualdades. Según Rivas y Gaudín, los efectos adversos de la pandemia provocaron un notable incremento en las tasas de pobreza y desigualdad, especialmente en los sectores de la población más vulnerables. El desempleo, la reducción del consumo y la interrupción de las cadenas comerciales afectaron gravemente a las familias de menores ingresos que dependen en gran medida de trabajos informales. Esta crisis evidenció aún más lo vulnerable de los sectores excluidos, agravando las condiciones de pobreza. El impacto de la pobreza estructural en la educación
es uno de los efectos más evidentes en la educación de los jóvenes. En América Latina, la desigualdad en el acceso a la educación de calidad ha sido un tema recurrente. El Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, en el año 2024, destacan que en la región los estudiantes de familias más acomodadas obtienen mejores resultados en pruebas estandarizadas que aquellos provenientes de hogares de bajos ingresos. Por ejemplo, los estudiantes más ricos obtuvieron 68 puntos más en matemáticas que los más pobres, lo que equivale a 3 años de escolarización. Esta brecha en el rendimiento académico limita las oportunidades de los jóvenes para acceder a educación superior y por lo tanto a empleos mejor remunerados. El acceso limitado a una educación de calidad también está relacionado con otros factores como la falta de economía escolar adecuada, la insuficiencia de recursos pedagógicos y la ausencia de políticas inclusivas que garanticen la igualdad de oportunidades. Esta disparidad genera un ciclo vicioso en el que los jóvenes de sectores pobres carecen de herramientas necesarias para ascender socialmente, lo que perpetúa la pobreza. El acceso limitado a una educación de calidad también está relacionado con otros factores como la falta de economía escolar adecuada, la insuficiencia de recursos pedagógicos y la ausencia de políticas inclusivas que garanticen la igualdad de oportunidades. Esta disparidad genera un ciclo vicioso en el que los jóvenes de sectores pobres carecen de herramientas necesarias para ascender socialmente, lo que perpetúa la pobreza. La pobreza estructural en la cultura no solo afecta los aspectos económicos y educativos, sino que también se refleja en la cultura. En las comunidades más desfavorecidas, la pobreza crea una identidad marginada que influye en la percepción de los individuos sobre su lugar en la sociedad. La psicología social sugiere que vivir en condiciones de pobreza constante puede inducir sentimientos de desesperanza y baja autoestima, lo que afecta la capacidad de las personas para aspirar a una vida mejor. Redacta Prebisch en el año 2012 en el artículo El desarrollo económico de América Latina y algunos de sus principales problemas. La cultura de la pobreza, un concepto desarrollado por el sociólogo Lewis en 1961, describe cómo los individuos en situaciones de pobreza estructural desarrollan patrones de comportamiento y actitudes que, aunque adaptativos en corto plazo, perpetúan la pobreza a largo plazo. Estos patrones incluyen una visión fatalista de la vida, la desconfianza en las instituciones y una menor capacidad para planificar a largo plazo. Esta cultura de la pobreza también se transmite a través de generaciones, ya que los niños que crecen en ambientes de pobreza internalizan estos comportamientos y actitudes. Los nuevos sistemas políticos para combatir la pobreza estructural en algunos países de América Latina han comenzado a explorar modelos alternativos para enfrentarla. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el 2021, las políticas públicas que promueven la equidad en la distribución de la riqueza y la mejora de servicios básicos son esenciales para reducir la pobreza estructural. Sin embargo, estas políticas deben ir acompañadas de cambios en la percepción de la ciudadanía sobre la justicia social y la distribución de la riqueza. En ese sentido, los sistemas políticos progresistas que buscan aumentar los impuestos a los más ricos y redirigir esos fondos a programas sociales han demostrado ser una estrategia eficaz en algunos países. Prebisch, en el 2012, señala que la percepción de injusticia y desigualdad influye en las posturas políticas, especialmente entre los más pobres, que apoyan políticas de distribución. Estas políticas, junto con una educación inclusiva y políticas laborales que promuevan un empleo formal, podrían ayudar a reducir la pobreza estructural y fomentar la movilidad social. Para concluir, la pobreza estructural es un desafío complejo y profundamente arraigado en América Latina. A lo largo de la historia, las políticas económicas y sociales han perpetuado las desigualdades y han limitado las oportunidades de los sectores más vulnerables. Este fenómeno afecta la educación, la cultura y las aspiraciones de los jóvenes, creando barreras significativas para la movilidad social. Aunque los avances en políticas públicas progresistas ofrecen esperanza,
La lucha contra la pobreza estructural requiere un enfoque integral que aborde tanto los factores económicos como culturales que permanecen en este ciclo. Es crucial que los gobiernos de la región continúen trabajando en la construcción de un sistema más justo y equitativo que garantice a todos los ciudadanos la oportunidad de mejorar su calidad de vida. Esto fue Moviendo Nubes, una producción de Aaron Mendoza. Hasta la próxima.